Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy estamos en otra presentación del Bastia Club. Ustedes saben que todas las semanas hacemos conferencias sobre temas relacionados al liberalismo, al libertarismo. El Bastia trata de formar políticamente a la gente, formar intelectualmente y también trata de promover a figuras intelectuales, figuras públicas que tienen un pensamiento relacionado con la libertad, con el liberalismo, con el libertarismo y que puede ayudar en la batalla cultural, ¿no? Entonces, básicamente por eso hacemos estas cosas. Vengo a presentar a Pancho, que tenemos el honor de tenerlo hoy día, que es presentador en el canal N y también hace su difusión de parte de sus redes sociales en punch.p, donde mucha gente seguramente lo sigue, mucha gente aprecia su contenido. Entonces, más que nada eso, ya va a hablar sobre la batalla moral y bueno, más que nada espero disfruten la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. No, mentira, a todos nomás. Ya por ley, solamente a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Bastia Club por la invitación, la gentil invitación, y también al Partido Libertario Peruano por cedernos este espacio. Es importante siempre que tengamos este tipo de reuniones, así sean grupos pequeños, medianos, grandes, no importa, porque siempre vemos caras conocidas, caras por conocer, nos identificamos, vemos que somos más de lo que el enemigo dice que somos realmente. Podemos identificarnos con quienes nos relacionamos, quienes más piensan como nosotros, qué ideas podemos recoger, qué cosas podemos aprender, ¿no? Tal vez podríamos estar nosotros ahorita sábado con los amigos, tomando las chelitas, pero ustedes son los diferentes, porque están acá buscando tal vez aprender un poco, si es que me permiten, humildemente, traducirles algo de lo que he podido recoger en estos últimos tiempos, meses, años. Bien, el día de hoy quiero hablarles acerca de la batalla moral. Seguramente ya han escuchado el término de la batalla cultural, es un término mucho más popular. Yo no vengo a tratar de cambiar el mundo y decir, no, ya no utilicemos ese término, vamos a usar el mío, sino que es otra mirada, no es una crítica a la batalla cultural realmente, sino es otra mirada, es otro aporte que puede hacernos repensar o ver qué estrategia podemos utilizar. El término de la batalla cultural viene de Alemania, de cerca de 1870. El término que se utilizaba era Kulturkampf, que significa literalmente batalla cultural. Recientemente, en la actualidad, en época contemporánea, es muy utilizado, sobre todo por personas que son afines a nuestras ideas, ya sea liberal-libertaria, libertaria, anarcocapitalista, conservador, parolibertario. Y uno de los grandes referentes de este término es Agustín Laje, el argentino, que incluso ha desarrollado la idea en libros, en ponencias, en exposiciones. Yo no vengo a criticar a Agustín Laje porque he tenido la oportunidad de conocerlo y el pata es un tigre. Él es incluso un año menor que yo, que tiene 34 y sabe más que una persona de 500 años, si es que pudiera llegar a tenerlos. Estuve en un masterclass que dio él para un grupo pequeño de 25 o 30 personas y no había el autor que alguien pudiera citarle que él no hubiera leído. Es un pata muy entendido, pero a pesar de ya la fama que ha tenido, la reputación que tiene desde temprana edad, es un pata humilde, centrado, sencillo, siempre dispuesto a conversar con cualquier persona y aportar algo. Así que no voy a tener la osadía de criticar el término que Agustín Laje utiliza como batalla cultural, sino tal vez dar un aporte distinto de lo que podemos emplear nosotros. Primero, tenemos que partir por tratar de entender lo que es la cultura. Es un término no tan fácil de identificar, en realidad. Hay diferentes interpretaciones, hay diferentes definiciones. Yo les traigo tres que tienen diferentes significados. Tal vez ustedes han escuchado otras más. Podemos pasarnos toda la hora hablando de qué significa, qué no significa. Pero les traigo tres que tienen significados distintos de lo que puede representar la palabra cultura, y que es precisamente donde identifico que hay una falla en el término batalla cultural. La cultura es ese conjunto de prácticas, creencias, valores y símbolos que definen quiénes somos, cómo actuamos y cómo entendemos el mundo. Es una definición que, voy a serles honesto, la encontré en ChatGPT, mi nuevo mejor amigo de inteligencia artificial, que me abastece de información de manera veloz.
No estoy seguro quién la profesó en alguna oportunidad, pero creo que resume bastante lo que podríamos interpretar como cultura el día de hoy. Lo menciono nuevamente. Es el conjunto de prácticas, creencias, valores y símbolos que definen quiénes somos, cómo actuamos y cómo entendemos el mundo. Como decía, esta es una definición actual, pero esto puede definir a cualquier persona. Cualquier persona puede ser parte de una cultura. Los que estamos presentes, tal vez, podríamos ser parte de la cultura libertaria, si es que existe, de la cultura liberal libertaria, o de la cultura peruana, tal vez, aunque la cultura peruana de por sí engloba muchas otras subculturas. Tal vez uno puede identificarse con algún género musical. No sé si han visto esos que son fans del K-pop, el pop coreano, que incluso se visten de una manera, se identifican de esa manera, o las personas que son fans del rock, lo mismo, ¿no? Históricamente, el pelo largo, el cabello largo, la ropa así un poco desaliñada, son características que definen a estas culturas. Pero si les digo que una persona es culta o que tiene cultura, ¿es lo mismo que lo anterior? No es lo mismo, ¿no? Lo entendemos de una manera distinta. Todos pueden ser parte de una cultura, pero no todos necesariamente son cultos, a pesar de que la palabra presuntamente significa lo mismo. Tenemos ahí un pequeño problema, una bifurcación en el significado de la palabra cultura. Porque etimológicamente la palabra cultura viene del latín, que significa colere. Colere significa en latín cultivar. Porque la cultura originalmente tenía un significado, que venía también con una responsabilidad. El significado de cultura era cultivar el alma. El alma no se cultiva escuchando Bad Bunny, ¿no? Se cultiva, digamos, con lo que en el pasado se consideraba correcto. La intelectualidad, el estudio de la belleza de las artes, la ética. Eso era la cultura. Demandaba un esfuerzo. Por consiguiente, todos podemos ser parte de una cultura, pero no todos son cultos. Allá tenemos dos significados de cultura que significan cosas distintas, valga la redundancia, pero es la misma palabra. Y luego hay un tercer significado de la palabra cultura, que es lo cultural, por decirlo de alguna manera, asociado a instituciones o a personas que producen cultura. La mayoría de veces hoy asociado a las artes o a la academia. Estamos hablando de facultades de letras, facultades de artes, institutos, el lugar de la memoria, ¿no? Esas instituciones que asociamos nosotros o que se presume que son creadores de cultura. Pero nuevamente tenemos ahí tres distintas acepciones para la definición de cultura. Primero era tal vez un significado, un sinónimo de civilización o de grupo. Luego tenemos un sinónimo de intelecto y luego tenemos estas máquinas productoras. Y aquí vemos un problema también, porque cuando las últimas dos se confunden, tenemos un gran problema. Ya había mencionado la música del gran intelectual Bad Bunny, que lamentablemente es un productor de música, él crea música y por consiguiente en esta época automáticamente se le considera a él como un artista. Y si es un artista, él es un culturador, un creador de cultura, pero eso verdaderamente no lo hace culto. Sin embargo, para las personas, la percepción de las personas lo ven a él como un culturador, por consiguiente un culto. Y es por eso que su palabra puede tener más peso que la de, vamos a llamar, un intelectual conocido, Mario Vargas Llosa incluso, ¿no? Posiblemente, si yo les digo, si uno va a la calle y le dice, dime 3 canciones de Bad Bunny, te las van a decir. Si dices, dime 3 libros de Mario Vargas Llosa, no van a saber decírtelas. Eso es lamentable. Tenemos entonces 3 definiciones que les he brindado para cultura, de muchas otras que hay. Hay otras personas que tienen otras acepciones para ese término. Y es la misma palabra. Entonces, podemos, habiendo utilizado el método empírico, el método científico, decir que la cultura es un término complejo.
Y si es un término complejo, ¿cómo podemos esperar que la batalla cultural, como nombre, como propósito, llegue a más personas? Si cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué es cultura? No hablo de ustedes, intelectuales, nobles, personas que están acompañadas por nosotros acá, sino me refiero al ciudadano a pie, que al fin y al cabo también es un partícipe de la batalla cultural, quiera o no, porque estamos acá todos. Si le preguntas a un ciudadano promedio, ¿qué cosa es cultura? Te va a decir, o sea, es tipo cuando vinieron los españoles y no van a saber qué decirte. O sí, es tipo cuando vas a otro país y no tienen la capacidad para lograr una definición. Si no logran ellos definir lo que es cultura, ¿cómo puedes entonces tratar de sumarlos a una batalla cultural si ni siquiera comprenden el concepto mismo de lo que están haciendo? Además de eso le sumamos que estamos en una época de involución conceptual. No solamente con la palabra cultura, sino que digo involución porque si ustedes ven, por ejemplo, a unos primates tratar de comunicarse, si yo quiero que tú me pases esta botella, no te puedo decir pásame esta botella, un primate, sino que te la señalo. Voy a la señalización porque no domino el concepto de botella, no domino las palabras suficientes, la elocuencia, para que tú me entiendas. Entonces tengo que señalar. El día de hoy vemos lo mismo. Por la carencia del dominio de los conceptos, vamos a la señalización. Vamos al ejemplo. ¿Qué es cultura? Es cuando viene, no, eso no es un qué, eso es un cuándo, eso es un cómo, eso es un ejemplo. ¿Qué es democracia? Es tipo como cuando vas a votar, no, eso no es democracia. Ese es un ejemplo de un aspecto de la democracia. Porque las personas no se dan el tiempo de pensar estos términos complejos: democracia, república, terrorismo, fujimorismo, libertarismo, progresismo, comunismo, socialismo. Simplemente se perciben de una manera que causa esa emoción y ya tú decides si eso te causa aversión o te causa afiliación. Pero no hay el trabajo verdadero para considerar, ok, ¿qué significa esta palabrita? Para saber cómo entenderla. Entonces, si estamos en una época de involución conceptual y tenemos una palabra tan compleja como cultura, que ya les di 3 significados de mucho más que hay, nuevamente, la tenemos ya difícil desde el comienzo, porque tenemos que convencer a esas personas que no saben qué cosa es cultura, que no saben qué cosa es democracia, república y las palabras que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo podemos sumarlos a nuestro equipo, sumarlos a nuestro lado, a nuestra causa, si la palabra misma, el significado, es difícil de interiorizar? En la Edad Media, por ejemplo, la educación era exclusiva de un porcentaje muy pequeño de la población, pero todo aquel que tenía acceso a la educación no perdía la oportunidad, no la desprestigiaba, no perdía la oportunidad. Si tenía un libro, lo leía. El día de hoy, efectivamente, la población de personas letradas o de personas que pueden leer es mucho mayor, pero ¿en qué pierde el tiempo? ¿En qué uso le da a las personas a la habilidad de la lectura, a la habilidad de adquirir conocimiento? La mayoría de gente no es al intelecto, a la búsqueda del cultivo del alma, sino es a la pérdida de tiempo. Y al fin y al cabo somos libres, ¿no? Tampoco nos vamos a imponer que las personas sigan lo que nosotros consideramos correcto, o que lean algunos libros y otros no. Estamos en este recinto del Partido Libertario. Tenemos que permitir que la gente incluso se entorpezca si es que consideran que eso es su prerrogativa. Bien. Y luego también, volviendo al significado de cultura, el inicial que les mencioné, el de la cultura como conjunto de ideas o prácticas o ritos o tradiciones o de valores. En un mundo globalizado podemos hablar realmente de diferentes culturas. Definitivamente tenemos diferentes ritos, ¿no? Diferentes prácticas, pero la vida probablemente de un joven de 20 años en cualquier urbe, en cualquier espacio urbano, es muy parecida, porque la moda es internacional, los íconos son internacionales. Probablemente, volviendo a Bad Bunny, si viene Bad Bunny a Perú, al Estadio San Marcos, que está ahorita clausurado, pero si lo reabren, va a ser igual que si Bad Bunny va a Japón o a España. La diferencia va a ser tal vez en la manera en la que nos transportamos, con quiénes vamos,
Si se toma chelita o no se toma chelita, tal vez acá vendan canchita, tal vez en Japón la gente come sushi, no sé, sabe Dios. Son diferentes ritos, pero al fin y al cabo la moda, la costumbre o la cultura misma es muy parecida. Entonces, el problema está en que se ha desasociado a los valores de la cultura, porque solamente se considera que la cultura es la moda, lo nuevo. Hemos quitado a los valores que tradicionalmente eran parte de la cultura, eran tradicionalmente parte de lo que nos unía como un grupo cultural, para que reemplazarlo netamente por aquello que se considera valioso. Y hoy lo que es valioso es la moda, es lo nuevo, es lo que brilla. Con eso quiero pasar ahora a la importancia del sentido de la pertenencia, porque está muy interrelacionado con el tema de la cultura. Todos los seres humanos tienen una necesidad profunda de sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Esto es natural, instintivo. Somos seres gregarios, como no tan distintos a los mamíferos cuadrúpedos, que también buscan estar en manadas o en jaurías, que se sienten más protegidos. Hay un beneficio que sacan los seres humanos en las interacciones sociales, como esta que estamos acá. Tal vez si fuera solamente yo con una sola persona, no tendría tanto sentido, no tendría tanto peso. Si somos más, nos sentimos más unidos, más fuertes. Lo mismo con las familias. Erich Fromm, que es un filósofo alemán, él decía: esta necesidad de pertenencia es inherente a nuestra naturaleza y se manifiesta en diferentes áreas de nuestras vidas, como la familia, la comunidad, la religión o el grupo social al que pertenecemos. Pero ¿qué pasa si vivimos en una sociedad donde la familia está destruida, donde la comunidad está destruida, donde la religión está destruida? Te quedas con tus amigos, pero amigos con quienes interactúas menos gracias a lo digital. En el pasado había un mayor valor por las relaciones de amistad, porque no eran tan constantes como son el día de hoy. Todos tenemos grupo de WhatsApp, que estamos con los amigos del trabajo, con los del colegio, con los del barrio, con los de la pichanga, etc. Y tienes constantemente esas interacciones, pero que no terminan de tener el mismo efecto que una interacción personal, en físico. Entonces, finalmente, tenemos a un grupo, a una generación, al menos que se está construyendo, que no tiene el sentido de cultura como se concebía en el pasado, basado en los valores, sino simplemente está basado en la moda, en lo nuevo. No tiene tampoco una familia, porque las familias están siendo destruidas. La familia ahora tradicional está vista como un rezago del cis patriarcado opresor capitalista, ¿no? La familia moderna y progresista es madre y gato. Esa es una familia ahora, ¿no? Y lo mismo la religión, por supuesto, destruida, porque no, ser religioso es ser de la Edad Media, así como uno encuentra en las redes sociales, ¿no? Los valores conservadores son de la Edad Media, dicen, ¿no? Como si la Edad Media hubiera acabado en el 2019, porque todos estos valores tienen 15 minutos. Luego, Erich Fromm, también este filósofo alemán, que me gusta mucho citarlo, hablaba en el sentido de las pertenencias de experiencias orgiásticas que no tienen nada que ver con el sexo. ¿Ya? Él decía lo siguiente: es un estado de completa entrega y conexión con el mundo que puede lograrse a través de diversas actividades y experiencias, como la creación artística, la contemplación de la naturaleza, la empatía hacia otros seres humanos o incluso a través de una profunda conexión espiritual. Esto solía ser la experiencia orgiástica, pero si eliminamos la familia, la religión, la sociedad, si eliminamos incluso el contacto interpersonal, físico con otras personas, ¿qué nos queda? ¿Cómo se logra el sentido de pertenencia en el 2023? ¿Cuál es la experiencia orgiástica hoy en el mundo digital? Y lo que puedo encontrar yo, que podría ser una respuesta, es la validación a través de las redes sociales. Uno crea contenido desesperadamente para tener ese like, ese me gusta, ese compartir, ese comentario,
Y lo digo porque a mí me pasa. Cuando yo hago un TikTok y tiene éxito, digo, oh, qué rico, ya está llegando a 100,000 seguidores. Digo, oh, qué placer me causa, me siento mejor. Y cuando no llega, digo, ¿qué ha pasado? Y todo el mundo es gris y quiero llorar. Me pasa, lo sé porque me pasa. Sé por qué me pasa. No voy a enajenarme de esta situación. Pero hay una fórmula para lograr tener más seguidores o más vistas en TikTok o más me gusta. Veamos cómo se está tirando esa fórmula para lo estúpido, lo ridículo. El contenido que hago yo me toma a mí una cantidad de tiempo de chamba, de investigación, de preparación. Yo no me paro a mover el totó y hacer un bailecito, ¿no? Como Mark Vito. Pero que hace un video de 15 segundos y tiene 5 millones de vistas. Pero vemos entonces cómo esta fórmula se está volviendo más entorpecida, más ridícula. Y eso es lamentable, porque hay un menor esfuerzo, un menor pudor, una menor vergüenza con la necesidad y la búsqueda de esta pertenencia en una sociedad digital globalizada, o de buscar esta experiencia orgiástica que puede traducirse en tener 1 millón de seguidores en redes sociales y que te validen personas que no conoces y que no te importan realmente más que su número, ese algoritmo, esa manito. Tú quieres su manito nomás, no te interesa quién está detrás. Eso es terrible. Personas desesperadas por la validación de gente que no le interesa, ¿no? Y luego tenemos también la corrección política, porque todas estas tendencias o todo lo que se permite ser aceptado está cada vez tirando más para un lado. Lo políticamente correcto no es libre, es imperativo. Hay una obligación para seguirnos a esta corrección política. Una corrección política que nuevamente es la fórmula para este éxito digital, hacer cosas políticamente correctas. Y si osas hacer algo políticamente incorrecto, te censuran, te cortan. Por ponerles un ejemplo que me pasó a mí. En TikTok encontré un video donde salía un señor de 35 a 40 años, tenía el cabello largo, recogido, pintado de rosado. Hace 10 años habríamos dicho, este pato es un payaso o es un enfermo mental. Hoy día no. No, por favor. Ese señor decía que él no era un señor de 38 años, sino él era una niña de 8 años. Eso lo decía. Y no pasaba nada. Estaba en las redes sociales. Eso es políticamente correcto. Yo hice un video donde simplemente preguntaba, ¿es este señor verdaderamente una niña de 38 años? ¡Boom! Chao mi cuenta. Tuve que apelar a una especie de tribunal constitucional digital. Una semana después, ya, después de presentar mi caso, un poco más y contrato a un abogado, ¿no? Ernesto Blume, para que me ayude con el tema digital. Pero eso sucede simplemente por cuestionar si realmente este señor a 35 años era una niña de 8 años. No se puede hacer eso. Porque esta corrección política está tan sesgada que no permite ni siquiera la pregunta, no permite que se le cuestione. Preguntar es transfóbico, preguntar es homofóbico, preguntar es racista, es clasista, es xenofóbico. Si yo pregunto, lo que pasó, el ejemplo perfecto, pregunté solamente, ¿es verdaderamente una niña de 9 años? No se puede hacer esas preguntas en el 2023, es ofensivo hacer una pregunta en el 2023, no se puede. Por eso entonces mi propuesta, no mi propuesta, sino este pensamiento que tengo, a veces manejo en moto en Lima, como no tengo radio, tengo que entretenerme con mis pensamientos. Entonces comienzo a hacer estas interrogantes de, ¿es la batalla cultural verdaderamente el mejor nombre que podemos ponerle a esta batalla que estamos haciendo? Entonces digo, puede que el mejor término sea batalla moral, porque moral, si bien también es un término complejo, es un término más sencillo. La mayoría de personas saben que la moral es la decisión entre el bien y el mal. Y si sabemos quiénes son las personas que consideran que tu bien es también su bien, podemos identificar quiénes están de nuestro lado y quiénes están del otro. Porque en batalla cultural
a una persona que no domina lo que significa la palabra cultura, va a decir, aguanta, ¿quién estamos peleando? ¿Cuáles somos? ¿Perú, Chile? ¿Cuál es la pelea acá? ¿No? ¿Es geopolítica? ¿Es partidaria? ¿Es racial? ¿Es etaria? Genera esa confusión. No quiero nuevamente, no le digan a Agustín Laje que estoy criticando su tema, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Considero que tal vez batalla moral es un término más accesible, más fácil de difundir, más fácil de llegar a más personas. Porque además, si se dan cuenta, la batalla cultural es un término que solamente usa la gente de derecha. La gente de izquierda, por decirlo, ni la utiliza. No estoy seguro por qué, tal vez sea porque es una forma de minimizar a quienes estamos de este lado, ¿no? Como diciendo, no hay batalla acá, yo ya gané, no, esto no es como diciendo, compadre, tú ya perdiste. O es una forma de negar siquiera que hay una batalla, no lo utilizan. Lo mejor que ha hecho el progresismo es hacerle creer a las personas que el progresismo es el estado natural del ser humano, que uno nace siendo progresista. Y su engaño tiene sentido, no tiene sentido, pero es fácil de creer. Y es que los seres humanos somos evolutivos, ¿no? Vamos evolucionando. Buscamos siempre maneras para mejorar, buscamos siempre mejoras. Estamos buscando cómo llegar del punto A al punto B de una manera más corta. Eso es parte de nuestra naturaleza. Si no, no estaríamos acá, porque finalmente la supervivencia no está dada para el más inteligente, el más fuerte, sino aquel que se adapta mejor al cambio. Quien se adapta mejor al cambio es el que puede evolucionar. Entonces, eso es lo que decía Charles Darwin, pero ahora para los progresistas, que logran convencer a la población de que progreso es lo mismo que moda y que la novedad, que cualquier avance que surja, indiferentemente de quién lo postule, pero si lo postula una minoría autopercibida como victimizada, entonces definitivamente tiene que ser un avance y una señal de progreso, entonces debe ser considerada como tal. Entonces, si somos seres que buscamos siempre evolucionar, buscamos siempre mejoras, y el progresismo se vende como una corriente que valora los avances y que valora el progreso, entonces es fácil pensar que el progresismo es el estado natural del ser humano, pero definitivamente no lo es. El ser humano, el progresista es un perenne adolescente. Esto acá también lo desarrolla Agustín Laje en su libro ¿El idiota? ¿Cómo se llama el libro? Exactamente, Generación Idiota. Habla del adolescentrismo. Yo creo que el progresista es un perenne adolescente, porque todos hemos sido adolescentes, nadie se escapa de la adolescencia. Todos sabemos que en esa etapa, que a veces puede durar hasta los 18, últimamente parece que dura hasta los 38, ¿no? Los nuevos adolescentes no quieren madurar. La etapa adolescente es esa en la que uno se revela con la autoridad, con las reglas que el mundo les ha presentado. La autoridad del adolescente está representada por sus padres, por sus profesores, por el sistema, por las reglas, por el gobierno, etcétera. Y en parte está bien, es de cierta manera saludable porque permite a uno cuestionarse lo que hay a su alrededor, permite a uno esa curiosidad natural de ver si lo que tiene a su alrededor es lo correcto o las reglas que se han establecido para sí mismas son las mejores. Pero finalmente, con la madurez, uno termina o debe, al fin y al cabo, reconciliarse con la norma, con el sistema, porque ese es el sistema que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. La civilización tiene 6.000 años de existencia, los Homo sapiens tienen 250.000 años de existencia, y ha sido en parte porque sabemos que se debe respetar ciertos códigos. El progresista, al ser un perenne adolescente, piensa que él es el nuevo Mesías, es el nuevo Salvador. Para el progresista vivimos en el año 60 después de Foucault, después de la obra de Foucault, o vivimos en el año 5 después de Sagasti, que no vivimos en el año 2023. Está convencido de que recién con su presencia, recién con su aparición en este mundo, es que el mundo realmente va a cambiar. Todo lo anterior, no, es una porquería. No, todo lo anterior es nefasto. Tenemos que rechazarlo. Y llegan al punto ridículo de rechazar tanto todo lo anterior, que
que consideran que una manera de liberarse es incluso lo decente. Concierto de Lady Gaga donde ella le mete el dedo a su baterista para que vomite en público. ¿Por qué? No sé, pero la explicación que le doy es que como el decoro es parte de un código que viene del pasado, la manera para rebelarse ante el pasado es rechazarlo todo, incluso lo que el pudor, incluso la lógica, ¿no? Por eso vemos cómo es que estas composiciones familiares nuevas, diversas, extrañas, vemos cómo la familia tradicional, hombre, mujer, hijos, se está incluso, no censurando, pero está siendo vista como una forma de discriminación indirecta. Lo más moderno, lo más inclusivo es hacer todo lo opuesto, todo lo inverso, porque lo pasado tiene necesariamente que ser equivocado, porque el progresismo promete que la vida recién existe desde la existencia de uno. Eso ahí es el comportamiento de un niño, no es el comportamiento de un adulto. Vivimos entonces en un mundo adolescentrista, como decía Agustín Laje. El progresista es además un hedonista que necesita satisfacer sus necesidades de placer hoy, en el presente. No valora el pasado, no tiene respeto por el pasado y tampoco tiene respeto por el futuro, no tiene preocupación por el futuro por más que tenga sus banderitas de ecologistas. Eso le satisface la necesidad hoy para esa experiencia orgiástica, esa experiencia de pertenencia, esa validación de su subcultura, de que le den su like, su millón de likes. Para eso lo hace. No está pensando en lo que puede pasar con lo que viene después. Está pensando con nuestros hijos. Porque ellos no tienen hijos, porque se casan con un gato, son un perro, sabe Dios, ya ni siquiera tienen reglas. Entonces, finalmente, para aquellos que estamos de este lado, que sí tenemos un concepto de familia, un concepto mayor o menormente conservador, donde sí valoramos lo pasado y queremos proteger lo que sigue. Por eso es la familia tan importante como eje de la sociedad. Recuerdo cuando estaba en la universidad, hace 15 años más o menos, veíamos un caso de estudio de Arellano, donde decía que el sueño más común del peruano, esto era hace 15 años, no hablo de hace 100 años, el sueño más común del peruano era emprender un negocio para darle a su familia un mejor futuro. No era, quiero vivir una sociedad más equitativa, más igualitaria, no era, quiero que estemos todos abrazados de la mano con un arco iris. No, ese no era el sueño del peruano. El sueño del peruano hace 15 años, yo estoy convencido que sigue siendo el sueño del peruano más popular el día de hoy. Es lo mismo, es emprender un negocio para darle a su familia un mejor futuro. ¿Qué te dice eso? El peruano es libertario, conservador y capitalista. Familia como eje. Quiere menos Estado para que no le dificulten su empresa, libertario, y está pensando en un futuro. Entonces, nuevamente, no tiene esa visión de conservador, de valorar lo pasado y valorar lo futuro, con la familia como eje de la sociedad. Como decía, el progresista es un hedonista que necesita satisfacer su necesidad de pertenencia a este gigantesco grupo globalizado, ya aprobado, oleado y sacramentado como políticamente correcto. Nuevamente, esa corrección política, que es enemiga de la libertad, solamente que se disfraza de tolerancia, inclusión, igualdad. La batalla moral además tiene dos planos, es el interno y tiene el externo. La batalla interna es el conflicto, casi digo conflicto armado interno. La batalla interna es el conflicto que tiene uno mismo para tomar las decisiones correctas, ¿no? Para saber, ¿es esto lo que debo hacer o por acá? ¿Me voy por la izquierda o por la derecha? Por la derecha siempre, obviamente, ¿no? Pero, la batalla externa es la que estamos luchando. Una vez que ya sabes cuáles son tus valores, tus convicciones, la batalla externa es la ejecución de la batalla interna. Ver quiénes piensan como tú, ver qué cosa es lo que está en juego ahora. Los otros están promocionando, tenía que apuntar, promueven muerte, daño, mentiras. Pero todo en nombre de la tolerancia, la inclusión y la igualdad. Si tú, por ejemplo, un chocolate conocido, ¿ya?
Todos sabemos que el chocolate es rico, pero es malo. Pero obviamente no vas a venderlo como, oye, prueba este chocolate, te va a engordar y tu insulina se va a ir al techo. Nadie lo va a comprar. Entonces te la venden como, oye, este chocolate es energía, ¿no? Es poder, es juventud. Entonces ya, te la crees y te lo compras. Lo que está haciendo con el progresismo es lo mismo. Agarran veneno, porque al fin y al cabo es eso lo que es la ideología de género. Está concepto errado de que las personas pueden ser otras cosas y por consiguiente podemos permitir que los niños a temprana edad sean hormonizados o pasen por un procedimiento quirúrgico irreversible. Eso es daño, eso es veneno. Pero le ponen una etiqueta, inclusión, tolerancia, igualdad, entonces la gente la compra. Mientras tanto, como decía, ellos no toleran a quienes piensen como ellos, o sea, profesan tolerancia, inclusión e igualdad, pero ellos no toleran a quienes no piensen como ellos, los excluyen de la conversación y se atribuyen privilegios y derechos, rompiendo todo orden de igualdad que ellos mismos dicen profesar. La batalla moral es la lucha entre el bien y el mal. ¿De qué lado estás tú? Muchas gracias.